Entonces con una de las últimas charlas que se va a llevar a cabo en este tercer día del Festival Internacional de Cómics de Valdivia, Aguacero Comics, en su 9ª versión. Recuerden que el evento termina a las 8 de la noche, un evento totalmente gratuito acá en el Centro de Ferias del Parque Zabal. Y bien, vamos a comenzar con la siguiente charla titulada Representaciones de los pueblos originarios en la historieta chilena contemporánea. Un catastro de los últimos 25 años. Esto es financiado con fondos de cultura y la charla es llevada a cabo por Tomás Gaete. Tomás, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias. ¿Uso este micrófono? ¿Sí? Vale. Sí, con ese. Ya, perfecto. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias a la organización por permitirme estar aquí en este super festival de cómic de la zona. Oye, sabemos que tiene una cierta prisa por temas de horario para comenzar con la charla, así que yo me bajo y luego de que Tomás lleve a cabo la presentación, también le interesa que poder conversar con ustedes. Así que mientras Tomás va contándonos acerca de su charla, recuerden sus preguntas para hacerlas al final de esta charla, ¿ok? Así que, Tomás, el escenario es todo tuyo y procedo a bajarme. Ya, buenas tardes a todos. Espero no estar interrumpiendo el vitrineo por las tiendas de cómics, están increíbles, la verdad. Les tomo un momento, digamos, para mostrarles lo que he estado trabajando en el último tiempo. De lo que voy a hablar hoy día es sobre un catastro de historietas que representen de alguna u otra forma a los pueblos originarios dentro de sus páginas, digamos, ¿ya? Este catastro lo realizamos junto con María Loreto Castro y Sebastián Vargas, quienes estamos trabajando en un proyecto más amplio enfocado en el análisis de las representaciones visuales de pueblos originarios en la historieta chilena contemporánea. Entonces, lo que voy a presentar hoy día es la primera parte de este proyecto. En específico, como para contextualizar, digamos, voy a primero contextualizar un poco esta investigación, luego voy a dar los resultados de la investigación, ¿ya? Algunos datos que espero sean de interés de ustedes, ¿ya? Que espero que se puedan ir con alguna información que no tenían en su radar. Y por último, un cierre como conclusiones finales, digamos, ¿ya? Pero el contexto de esta investigación, el objetivo, digamos, es que queremos analizar las representaciones visuales de pueblo originario en 3 obras gráficas de los últimos años en Chile, digamos. Una es la saga Guardianes del Sur, cuyo número Galvarino es probablemente el más conocido o emblemático. Cómic realizado por Sebastián Castro y Guido Salinas. También queremos analizar la representación del pueblo Rapanui en la serie Barúa Rapanui de Bernardita Ojeda, Ismael Hernández y Fernando Pinto, en el 3er tomo. Y la última obra que queremos analizar es Nosotros los Selknam, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta. Nuestro objetivo es analizar en profundidad estas 3 obras, digamos. Pero para hacer ese análisis nos preguntábamos cuál era el contexto de producción de historietas en Chile de los últimos años, ya en el cual pudiéramos nosotros situar este análisis de las representaciones. Y la verdad es que teníamos muy poca información sobre, por ejemplo, cuántas historietas que representaran pueblos originarios se estaban publicando en las últimas 2 décadas, ¿ya? Teníamos una intuición de que se estaban publicando más historietas con estos temas que antes, pero era solo una intuición, digamos, ¿ya? Y podía ser una ilusión, probablemente, tal vez favorecida porque obras como Nosotros los Selknam o Barúa Rapanui o Guardianes del Sur han tenido mucha visibilidad, digamos. Han sido series premiadas, reconocidas internacionalmente. Nosotros los Selknam se publica en Corea, por ejemplo. Entonces han tenido difusión mediática. Por lo tanto, podría ser que esta idea de que se estaban publicando más historietas donde se representaran pueblos originarios podía estar alimentada más bien porque las que se han hecho son muy visibles, digamos, pero no porque efectivamente haya más historietas que se publiquen en este ámbito, digamos.
Y entonces quisimos saber, digamos, hacer este estudio, este catastro, digamos, hacer un listado de cuántas historietas se han publicado donde se representen pueblos originarios. Y es lo que quiero presentar ahora. ¿Por qué de los últimos 25 años? Porque es donde queremos situar nuestro análisis, digamos. Al enfocarnos en el presente, digamos, no queremos desconocer que en el siglo pasado, digamos, se publicaron muchas historietas donde se representaban pueblos originarios, por ejemplo, el Manque, Pichinahuel de Julio Berrío o Mampato en Rapa Nui, digamos, ya como algunos ejemplos de los muchos otros en los que se representaban pueblos originarios, Mapuche, Rapa Nui, Selknam, Onas, qué sé yo, entre otros. Pero eso merece otro análisis distinto, digamos, es otra época, otro contexto de producción, tanto de la historieta y también de consideración de los pueblos originarios, digamos, vivimos en otro contexto. Por lo tanto, nos enfocamos en los últimos 25 años. Solo como un ejemplo de a qué me refiero cuando hablo de representaciones de los pueblos visuales de los pueblos originarios en la historieta, quiero que miremos, les pongo, digamos, como ejemplo estas dos viñetas. Una, la de mi derecha, es de Mampato, del año 71, y esta que ven acá es de Barúa Rapa Nui, el tomo 2, digamos, ya publicada en 2014, 50 años después, digamos. Y ambas viñetas comparten varias similitudes, digamos. En los dos se está viendo cómo es que se transportaban los moai, digamos, a su lugar, digamos, ¿ya? Y en la de Mampato, digamos, vemos que la explicación es mágica, digamos. Los moai se movían usando el maná, digamos. Mientras que en Barúa Rapa Nui, digamos, la representación de estos pueblos es que están ellos, digamos, usando tecnología y cabeza, digamos, ingeniería, para poder mover los moai, digamos, y ubicarlos. ¿Ya? Estas son dos formas muy distintas de representar, digamos, a los pueblos. En una un poco más pasiva, en la que se usa la magia, otra más activa, digamos, están ahí moviendo, digamos, y usando tecnología, digamos, ingeniería. ¿Cómo es que son dos lógicas distintas? Y ahí eso es lo que queremos como profundizar en nuestro análisis, en este proyecto, digamos. Esto es también parte del contexto, digamos, no solo hay un contexto de la producción de historietas en el cual queremos situar estos análisis, sino que también considerar que en los últimos 25 años, un poco más tal vez, en esta foto no sé si alcanzan a ver, pero es una foto emblemática del estallido social en el que la bandera que se está ondeando ahí en Plaza Dignidad es la bandera mapuche, digamos, que representa de cierta forma esta apropiación de la sociedad civil de muchas de las demandas de los pueblos originarios, ¿ya? Y la producción de historietas puede estar representada como siendo otro caso, digamos, en el que autores no identificados necesariamente como pueblo originario hacen historietas sobre estos pueblos, digamos, y cuentan su historia y sus conflictos, ¿ya? Y ese sería como el contexto social y político, digamos, en el cual podríamos estar situando nuestro análisis. Estas son dos páginas de Mochadik y de Juan Buscamares, que son dos historietas que representan mitología o cultura mapuche y quechua, respectivamente, mapuche y quechua. Historietas que tuvieron mucha visibilidad y que, en el fondo, y éxito internacional, que es lo que me refería, digamos, cuando decía que a lo mejor creemos de que hay más historietas sobre pueblos originarios porque estas, las que tenemos, fueron muy exitosas y visibles, digamos, ¿ya? Pero eso no lo sabíamos. Ahora, hay obras como, por ejemplo, Los fantasmas de Pinochet, en los que esta es la última página, voy a spoilear Los fantasmas de Pinochet, pero esta es la última página de la novela gráfica, en la que aparecen varias banderas, una de ellas la mapuche, digamos, ¿ya? Y es el único momento en toda la historieta en la que aparece alguna referencia a los pueblos mapuche, digamos. Pero esta es tan significativa que, por ejemplo, esta obra la consideramos dentro de nuestro listado de historietas que representan pueblos originarios, ¿no? Porque no es un adorno, digamos, no aparece porque sí, digamos, sino que dice mucho, digamos, su aparición en esta página en particular, ¿no? El análisis de qué significa
quedará para otro momento, digamos. Solo señalar de que es muy simbólico, digamos, el que aparezca, por lo tanto, esta es una historieta que representa pueblos originarios, de alguna forma, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hicimos este catastro? A través de internet, básicamente, con palabras clave, historieta, cómic, novela gráfica, fanzine, más pueblo originario, mapuche, Rapa Nui, Ona, Quechua, y así, digamos, haciendo esas mezclas, buscando ver qué encontrábamos. Y también hicimos consultas a través de redes sociales, digamos. Pedíamos a que gente que supiera de alguna historieta donde se representaban pueblos originarios, que nos comentaran de esos títulos, digamos. Y así fue que fuimos engrosando nuestra base de datos, digamos, sobre... Entonces ahora voy a pasar a comentar los resultados, digamos. ¿Qué es lo que hay cuántas historietas se han publicado desde el 1998 hasta la actualidad, digamos, en donde aparezcan pueblos originarios? Primero, comentarles que, bueno, fueron 56 títulos en total. Desde 1998 hasta ahora encontramos 56 historietas donde la representación de pueblos originarios estaba de alguna forma, digamos, ¿ya? 56 títulos, eso da como un promedio de un poco más de 2 historietas por año, digamos. Lo que no parece mucho, digamos, pero me parece que cuando veamos un gráfico vamos a ver que el promedio no nos dice demasiado, digamos. Pero podemos hacer un desglose de estos 56 títulos por formato, y aquí entra una discusión ya histórica del cómic, digamos, que es que cómo es que identificamos qué es un cómic, qué es una novela gráfica, qué es un fanzine, qué es una revista, qué es un suplemento, qué es... ya nos basamos en los criterios más tradicionales, digamos, y principalmente buscamos información sobre esta historieta y veíamos cómo es que se autodefinían, digamos. Entonces, Catrileo, por ejemplo, se autodefinía como fanzine. Hanekeo, no estoy seguro cómo se autodefinía, pero era claramente una revista de cómic, digamos, un comic book clásico. Mientras que, por ejemplo, Capitán Garra 2 era una novela gráfica, ¿ya? Y usando una nomenclatura esta distinción bien clásica, digamos, es que de estos 56 títulos que encontramos, 38 son novelas gráficas, digamos, ¿ya? Es decir, tienen lomo o están publicadas con un formato que las distingue de otros, más artesanales tal vez, digamos. Encontramos solo 2 fanzines, yo creo que hay mucho más, solo que a lo mejor su difusión a través de internet es muy baja, y 16 revistas, digamos, ¿ya? Pero en el gráfico, digamos, la parte naranja corresponde a novelas gráficas, o sea, está dominando, digamos, al menos esa idea en la producción de historietas, digamos, ¿ya? Por año, aquí podemos ver un gráfico en el que vemos que la barrita maya es la más antigua, es 1998, y la más reciente es el año pasado, se me olvidó incluir este año, pero vemos que hay una tendencia hacia el aumento de publicaciones por año de historietas que representan pueblo originario. Desde el 98 hasta el 2006 se publicaba 1 al año, mientras que del 2008 en adelante empezamos a ver que sube, digamos. Incluso hay años, el 2006 y el 2020, en el que alcanzamos 6 historietas por año, digamos, que representaran pueblos originarios, ¿ya? Lo que es bastante auspicioso, digamos, como tendencia, digamos. Por pueblo originario, de estos 56 títulos que encontramos, casi más de la mitad representan al pueblo mapuche, ¿ya? Le sigue los Selknam, digamos, ¿ya? Como pueblo representado en la historieta chilena, digamos, con un 18%. El número del 29 es la frecuencia, digamos, bruta, el 52 es el porcentaje, digamos. Entonces, el total de 56 títulos, 29 eran de pueblos originarios del pueblo mapuche, digamos. Decía que le siguen los Selknam con un 18% y luego el pueblo Rapa Nui, digamos, con un 7%, ¿ya? O sea, hay 4 obras, historietas que representan al pueblo Rapa Nui. Y el resto se divide, digamos, entre 1 y 2, digamos, ya desde el 98 hasta ahora, ¿ya? Por lo tanto, hay una concentración importante. Un dato interesante es que historietas sobre el pueblo Selknam recién encontramos desde el año 2009 en adelante.
¿ya? Por lo tanto, la cultura Selknam está siendo muy atractiva probablemente como material para contar historia sobre todo también por su gráfica, digamos, como por su gráfico, ¿cómo se dice? Su imagen, digamos, hay una cultura como muy rica visual, digamos, de la cultura Selknam, digamos. También podemos hacer una distinción por género, saber cuántos de estos 56 títulos, por ejemplo, son de difusión científica, cuántos son de fantasía, cuántos son históricos, digamos, ¿ya? Y haciendo también y aquí presento esto con bastante cautela porque es muy difícil, digamos, hacer esta distinción de género, digamos. De hecho, aquí la tabla que les muestro está todavía muy incompleta, ¿ya? Si se notan, hay varias categorías que se repiten, digamos, fantasía superhéroes, o histórico adaptación, histórico ficción, histórico fantasía, ya distintos como ideas de lo que trata la historieta. Puede basarse en datos históricos, pero incluir fantasía. Entonces, ¿cómo lo catalogo, digamos? Pero, en términos muy generales, fantasía e histórico dominan, digamos, estos títulos, digamos, ¿ya? La mayoría trata o de fantasía o aborda cuestiones históricas, digamos, cómo pasaron los hechos, digamos. Hay poca ciencia ficción, pero es un género también ahí que está creciendo, documental muy poco, pero también empiezan a ver en los años recientes, digamos. También podemos hablar de cómo es que se dividen estos 56 títulos por temporalidad, es decir, si es que abordan temas del pasado, se desarrollan en el presente su historia, o más bien abordan cuestiones futuras, digamos, ¿ya? Y aquí domina también referencias del pasado, digamos, historietas que se sitúan, donde sucede su historia en el pasado. De estos 56 títulos, el 61% son historias sobre el pasado, luego hay 16 títulos, es decir, un 28% de estos títulos se desarrollan en el presente, y solo un 11% de este total ocurre en el futuro, digamos. Ya cuenta una historia que podría pasar, digamos, en el futuro. Futuros apocalípticos, utópicos, distópicos, ¿ya? Pero en el que aparecen referencias a pueblo originario, ¿ya? Aquí está Mecha Selknam, no me acuerdo qué otro título, pero hay unos que están muy interesantes, digamos, que aparecieron hace muy poco, digamos. Y con esto ya voy cerrando. Por público también podemos ver que la mayoría de estos títulos están dirigidos a un público adolescente. El 59% de estos títulos están dirigidos a un público adolescente, y solo podríamos decir 11%, 4 y 7% está dirigido a un público infantil, ¿ya? Hay muy poca historieta donde se representa el pueblo originario dirigido a un público infantil. Ahí pareciera ser que hay una deuda, digamos, un público que está como abandonado. Esto no es para que lo lean, es solo para mostrar de que esto es el listado de todos los autores, guionistas o autores en solitario y dibujantes que trabajaron en esta historieta. El total son 55 autores únicos involucrados en la producción de estos títulos, y de los cuales solo 4 son mujeres, ¿ya? Esto también es llamativo, digamos. O sea, creo que todavía nos sorprende, lamentablemente, que el medio de la historieta siga estando más dominado por hombres que por mujeres, pero este porcentaje, digamos, de participación femenina es muy baja, digamos. Es más bien llamativa, digamos, al respecto. O sea, da para preguntarse, digamos, qué está pasando. Pero aquí nombremos, digamos, a Daniela Thiers, Bernardito Ojeda, Patricia Koch y Paula Bustamante, digamos, como únicos representantes, al menos en nuestro catastro. Y por último, por editoriales, también hay un tema interesante, y es que son muchas las editoriales. En fondo, de estos 56 títulos se desglosan en 29 editoriales distintas, digamos, que son las que publican estos títulos. Planeta Cómic tiene 11 de estos títulos, y luego Mitómano tiene 7, ¿ya? de historietas que publican, o sea, editoriales que publican historietas con representación de pueblo originario. Es decir, la variedad, digamos, de emprendimientos editoriales es altísima, digamos, y no hay ninguna que se concentre en este tema en particular, digamos. Así entonces, para ir cerrando y haciendo como un resumen de lo que hemos hablado, ¿cuál es la situación, digamos, de la historieta
chilena contemporánea y la representación de los pueblos originarios es que constatamos de que en los últimos años, en los últimos 10 años, ha empezado a haber un aumento sostenido en la cantidad de historietas que representan pueblos originarios por año, digamos, ¿ya? Si es que durante mucho tiempo se publica solo una, años recientes vemos que a veces aparecen hasta 6 títulos, ya, año a año. El pueblo mapuche es el más representado, tampoco sorprende, es el pueblo originario también más numeroso en Chile. Creo que no es un dato que sorprenda, digamos, el que esté más representado, pero está el pueblo Selknam también empezando como a ganar importancia. Hay una gran diversidad tanto de género como de temporalidades que se representan, es decir, vemos ciencia ficción, documental, fantasía, histórico, aunque se concentran en algunos que otros géneros, hay de todo, digamos, podemos encontrar de todo. Y lo mismo con la temporalidad narrativa que se representa. Hay una deuda con el público infantil, ¿ya? Muy poco publicado hacia ese público. Hay algo también que analizar de la presencia femenina como autoras de historietas que representan pueblos originarios. Y por último, destacar también la vocación editorial que tenemos, parece, los chilenos, digamos, de crear muchos emprendimientos editoriales para publicar historietas, digamos, como... y en ese sentido, destacar como la vocación, tal vez, narrativa de nuestro país, digamos, y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias por su atención, digamos. Hola, Lolo. Un fuerte aplauso entonces para Tomás. Bien, no sé si queda algún tiempito para que podamos conversar con la gente si es que tiene algunas preguntas. ¿Si alguien tiene alguna consulta que hacer? ¿Sí? Yo tengo una consulta, Tomás. Voy a sentar acá cara de palo. Me llamó la atención que la mayor cantidad de publicaciones... No olviden suscribirse. Ah, ok. Perfecto. Perdón, esto se me olvidó. Es que en la página paradigmacomic.cl va a estar subida esta base de datos para descarga pública, digamos. Claro, para cualquier persona que se haya interesado en la información que entregaste. Exactamente. Y en Twitter, en esa cuenta, yo también publico constantemente avances de la investigación, datos, análisis. Así que también pueden seguir esa cuenta o Instagram, que es menos activa, pero ahí estamos. Y en paradigmacomic.cl va a estar eventualmente todo esto subido. Oye, y si las personas que están interesadas se encuentran con la información y quieren consultar alguna cosa contigo, ¿también pueden hacerlo? Exacto, sí. No puse mi correo, pero a través de estas cuentas me pueden escribir. ¿Te pueden enviar un mensaje? Y respondo, sí, feliz de la vida. ¿Ya? Súper. Oye, entonces lo que yo te estaba preguntando... Perdón, sí, no te preocupes. Me llamó la atención que la mayor cantidad de publicaciones que se han realizado es en formato novela gráfica. Novela gráfica entendiéndose como un libro álbum, por decirlo de alguna manera, con una historia que inicia y cierra en sí misma, ¿cierto? Yo sé que el debate de novela gráfica es bien complejo, pero es como para que se entienda en público general. Me llamó la atención que la mayor cantidad era precisamente con novela gráfica. ¿Tú encontraste alguna explicación de por qué es por ahí y no por fanzine o en otro formato? Sí, a ver, primero los fanzines es más difícil de encontrarlos, sobre todo online, digamos, porque por definición el fanzine es una producción mucho más artesanal que se difunde en un contexto mucho más local, en feria, entonces puede que no sea del interés de quien los hace publicitarlo más que eso, digamos. Es mucho más análogo en todo sentido que digital. Entonces es más difícil saber si es que, o sea, me parece imposible que solo hayan 2 fanzines sobre este tema en todo este tiempo, digamos. Es solo lo que encontramos en internet, digamos. Por lo tanto, es un catastro todavía incompleto en ese sentido, aunque las tendencias que muestro creo que no variarían mucho si es que sumamos otros títulos, digamos, como que creo que se marca ya algunos tendencias, digamos, como que estamos aumentando el número de publicaciones, el tipo, los pueblos que se representan, que sea, como que no habría mucha variación, creo, en ese sentido. Pero bueno, la categoría de novela gráfica yo la asigné a los títulos que, como te decía, o se autodefinían como novela gráfica
Y yo nunca las he visto, digamos, en físico, digamos. Ah, ya, ok. Porque no tengo acceso a todo lo que se publica, digamos. Puedo saber que se publicó y saber el número de páginas. Una constancia de que efectivamente ha sido publicado. O sea, nunca he tenido la experiencia empírica, digamos, de tomar alguno de los títulos. La mayoría sí, digamos, pero hay unas que dicen que son novela gráfica y yo la asigno porque se autodefine como novela gráfica. Ah, perfecto. ¿Ya? Ok. O porque las he visto y digo, ya, sí, esto corresponde a la definición que manejamos de novela gráfica, digamos. Pero eventualmente, si pudiera tener acceso a todos los títulos, podría tal vez hacer algún tipo de diferenciación, pero sigue siendo una categoría súper subjetiva de definir, como... Claro. Porque, por ejemplo, la serie Guardianes del Sur es tanto una revista como una novela gráfica, porque ya se juntaron, ya se hizo una compilación de... Claro. Y parece novela gráfica, sí, digamos, parte, inicia y termina. Pero antes fue otra cosa, entonces hay una transición ahí que... Hay una es discusión difícil, que ya como... lleva siglos de qué es novela gráfica y qué no. Sí, lo importante es que se publican. Sí. Exacto. Creo que es lo más relevante. Como, sí, es que me pareció bastante interesante ese dato porque creo que también habla que a lo mejor es un formato que permite concluir una idea que se propone en la historia y que puede concluirse ahí mismo también. Ahora, por ejemplo, nosotros los Selknam, no es una novela, digamos, pero la tengo en la categoría novela gráfica porque por formato cumple, digamos, como... Claro. Pero es una historieta documental, digamos, entonces no es un documental gráfico. Pero entonces novela gráfica más bien refiere como al formato ya físico, claro. Ya, perfecto. En algunos aspectos, en otros no. Es una discusión que se puede tener hasta que cerremos. Hasta aquí, el infinito, sí. hasta que se mueran los foros de cómic. Exacto. Son las 5, Tomás. ¿Alguna... ¿Estamos bien de horario? Sí. Perfecto. ¿Alguna última consulta? ¿No? Perfecto. Entonces... hacemos la invitación nuevamente para que la gente pueda acceder a la información que nos entregaste en Twitter, en Instagram y también en el sitio web paradigmacomic.cl. ¿Algunas últimas palabras, Tomás? No, de agradecimiento a quienes atendieron aquí la charla y a la organización, por supuesto, por este magnífico evento. No, gracias a ti por la invitación de poder hacer esta charla. Y tomarte tanto tiempo para contar todo este tipo de información. A mí me gusta mucho este tipo de estadísticas, poder analizarlas, poder concluir cosas, por qué esto sí, por qué esto no. Es bastante interesante, la verdad. Me alegro. Bueno, ahora ya tenemos un dato más menos intuitivo, digamos, un poco más concreto de qué es lo que se está haciendo. Claro. Uno puede intuir cosas, pero hablar cifras es mucho más concreto también. Algo respalda, digamos. Esa, claro, sí. Claro. Entonces quiero pedir, por favor, un fuerte aplauso para Tomás Gaete. Muchísimas gracias. Y nosotros a las 6 de la tarde, me estaba equivocando de horario. Muy bien, a las 6:30 de la tarde vamos a hacer la última charla que va a ser un homenaje al dibujante y humorista gráfico Guillo, donde va a estar a cargo de la editora de Grafito Ediciones, Isabel Molina. Así que los esperamos dentro de un rato más. Y también quiero pedir, por favor, un fuerte aplauso a Tomás Herrera, que es el traductor de señas que está realizando su última parte del trabajo. También un aplauso para él, ¿cierto? Y a su equipo también. Así que, como habíamos dicho, volvemos dentro de un rato y seguimos hasta las 8 de la noche hoy día. Así que no se lo pierdan porque es gratis. Hasta luego.